Hemos estado recorriendo durante estos domingos una travesía que hemos llamado la Ruta de los Celestes. Muchos de ustedes tienen ya en su casa el libro que este servidor pudo escribir. Realmente hay cosas que uno hace que no sabe que le va a tocar hacer, porque no está preparado para eso. Pero en el 2016, ya hace 6 años, el Señor puso esa inquietud de poner en orden muchas de las doctrinas que recibí en Ministerio Selim y enseñadas y explicadas detalladamente por mi pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes, pastor de muchos de ustedes también en su momento. Y eso me permitió desarrollar este esquema que usted ve aquí, ojalá que lo vea claro los que están al fondo, de la ruta de los celestes que se va desarrollando en contra de las manecillas del reloj. Esa es la forma como lo tenemos aquí dibujado, saliendo de la casa del Padre, enfrentando batallas como espíritus que obviamente no recordamos y que eso puede hacer que tampoco lo creamos. Pero siempre el propósito va a ser exponerle a usted y también a los hermanos que se conectan estos temas que creemos que son de suma importancia en nuestro regreso a la casa del Padre. Creo que usted puede ir entendiendo cómo cosas que sucedieron en la preexistencia pueden estar afectando nuestra vida hoy. Pero hoy nos toca ver las batallas. Ve ese puntito que aquí no sé, es cafecito, pero no sé cómo lo ve usted, pero es un circulito más grande que nos marca las batallas ahora, después del nacimiento, fuera del vientre. Desde el momento que se oyó que usted dio un grito, bueno, después del grito, ¿verdad? Pero fue dado a luz, empiezan las batallas. No solo sucedieron otras atrás, sino que ahora empiezan batallas que probablemente ninguno de nosotros las recuerda muy bien, pero que afectan nuestra manera de vivir, afectan nuestra manera de pensar, afectan nuestro desarrollo en la vida cristiana. Pastoralmente, he tenido ya la experiencia de pastorear desde 1999, eso hace 23 años ya. Y obviamente he podido observar a muchas personas, niños, jóvenes, damas, adultos, ancianos, que primariamente desean consagrarse al Señor. Anhelan, por gratitud a lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, honrarle. Escuchan muchas veces que no caminó con Dios y que le agradó y el Señor se lo llevó. Y muchas veces se dan cuenta que no pueden, no es que no quieran, en muchos casos, consagrarse. No pueden apartarse para el Señor. Una y otra vez aspectos que no entienden, ataduras que no se ven, sentimientos que surten, que salen, aún en personas de tanta edad, que hasta el día de hoy siguen teniendo miedo. Hombres y mujeres de 80 años que todavía se sienten inseguros. Personas que ya deberían de haber desarrollado en el Señor muchas cosas, no logran saber por qué. Y muchas veces tiene explicación en las batallas preexistenciales, en las batallas en el vientre y ahora tocando un terreno más sólido en las batallas fuera del vientre. Estas batallas pueden ser muchas. Sin embargo, siempre el tiempo nos complica para poder desarrollarlas todas. Ya llevamos cerca de 2 meses que empezamos este tema y todavía nos falta nuestro retorno a la casa del Padre. Gloria a Dios. Y vamos a ver cómo el Señor diseñó en 7 pasos
como que el 7 en la Biblia, que es el número de Dios, está presente. Y aparece en las 7 zambudidas de Naamán, que cuando bajó por última vez en su 7ª zambudida, se operó un milagro. Y en lugar de salir con lepra, salió como con una piel de niño, ¿verdad? Totalmente sano. La lepra en la Biblia tipifica el pecado, así que en la 7ª zambudida nosotros también vamos a salir ya sin relación con el pecado. Pero lo vamos a ver despacio. Entonces, déjeme de una vez, porque el tiempo corre mucho y le quiero marcar parte nada más de algunas de las batallas que nosotros podemos tener desde el mismo momento que fuimos dados a luz, que nacimos según el plan de Dios. Pero la primera cosa que puede ser una batalla, especialmente por lo que los ministros a través de los tiempos enseñan o no enseñan, es si usted y yo espiritualmente nacemos vivos o nacemos muertos. De la respuesta a eso, donde la tradición evangélica dice una cosa y lo ha dicho por 400 años, y muchas veces nosotros lo aceptamos porque lo oímos, pero no leemos la Biblia y no profundizamos para saber si lo que nos dicen realmente es así. En la fase final de la iglesia sabemos que hay mucho engaño doctrinal, mucha enseñanza de hombres, muchos conceptos humanos. Y hoy por hoy usted tiene que aprender a ser como los más nobles, a los cuales hizo mención el apóstol Pablo cuando recorrió diferentes lugares. Se encontró con aquellos hermanos de Berea, ¿se acuerda? Pero dijo que eran más nobles. ¿Por qué razón? No porque tuvieran alcurnia, no porque estuvieran emparentados con la realeza, sino que en realidad encontramos que dice que eran más nobles porque ellos escudriñaban en las Escrituras. Y uno se pregunta cuáles, ¿verdad? No había Biblias como las de hoy. Un rollo que era una copia de originales, casi solo en las sinagogas las tenían. Y era difícil tener su rollo de papiro allá a la par, ¿verdad? Hoy que he estado estudiando cómo realmente se han preservado a través del tiempo más de 5.500 manuscritos de copias que obviamente fueron saliendo del original y que las clasifican como papiros, como unciales, como minúsculos, unos nombres raros que toma, versiones antiguas, etcétera, donde los estudiosos tratan de hacer un trabajo que a veces puede ser bueno o puede ser malo. Porque los estudiosos, y no siempre los estudiosos son las personas más consagradas, y eso entraña ciertos problemas porque tratan de mostrarnos si esta porción de la Biblia realmente la dijo el Señor o no la dijo, o si esto lo escribió o no lo escribió Moisés, o si esto se escribió en tal fecha o no se escribió en tal fecha. Y a veces se puede perder uno en la maraña de tantos conocimientos, pero al final creo que el Señor en su misericordia nos ha legado su palabra lo más exacto posible. Pero yo le recuerdo que la mejor versión son todas las versiones, pero hay que leerlas. Dice amén. Entonces, ¿qué necesidades espirituales se dan o se presentan del concepto si nacemos vivos espiritualmente o no? Como un niño, y usted alguna vez fue niño. Amén. Qué bonito es ver a los bebés en sus carruajes, así como hermano Víctor y hermana Vera tienen allá su beba en su carruaje, otras en brazos. Qué lindo, ¿verdad? Pero difícilmente usted y yo recordamos nuestra niñez, especialmente desde que nacimos los primeros años. Algunos dicen, sí, yo recuerdo muy claramente que a los 3 años pasó esto y esto y esto. Normalmente el niño recuerda los traumas,
Es decir, situaciones muy fuertes que sucedieron y que se quedaron grabadas en su alma, no siempre para beneficio, sino que a veces para problemas, situaciones difíciles. Pero como que hay un mecanismo de defensa en el alma que hace que olvidemos lo que nos duele. Una vez oí yo una enseñanza, no aquí en Guatemala, sino en Colombia. Tuve la oportunidad de estar ahí hace muchos años. De hecho, ese viaje a mí me cambió la vida, porque yo me fui como un cristiano tradicional a Colombia, a un seminario de pastoral universitaria, siendo el coordinador del grupo evangélico universitario en Guatemala. Me enviaron como representante de Guatemala a un cónclave latinoamericano y yo no sabía que iba. Nos habían pedido que leyéramos unos cuantos libros de todo tipo, interesantes, sin saber yo que esa misma lectura iba a preparar mi alma para oír cosas que nunca me había imaginado. Por supuesto, yo no estaba en el IM. Era un cristiano tradicional, asistía a una iglesia pequeña. Recuerdo que hubo un cambio de pastorado. Mi pastor en ese tiempo ya estaba muy grande y su hijo se hizo cargo de la iglesia. Quería que yo fuera su brazo derecho, solo que el Señor tenía otro plan para mí. Y para hacérselo muy corto, porque el tiempo corre, el Señor me permitió conocer allá en Colombia la sanidad interior o la administración del alma. Yo no la conocí en el IM, yo la conocí en otro lugar. Lo que yo no sabía, que en agosto de 1982, cuando yo vine a Guatemala, de regreso, estuve 17 días por allá, y hoy hacía remembranza que por algunas circunstancias yo me iba a graduar de ingeniero a los 3 años y medio de estar en la universidad, porque los pensus abiertos de la San Carlos lo permitían. Pero por hacer ese viaje de 17 días, estando en el segundo semestre, pues obviamente perdí clases, ¿verdad? Pero tomé la decisión porque sabía que era algo importante y Dios estaba tomando algo donde yo pude entender por primera vez que lo que sucedió atrás en mi vida, tanto en mi niñez, en la relación de mis padres, obviamente no sabía nada de preexistencia, pero sí pude entender que había situaciones que me tenían a mí atado. Siempre me gustó mucho estudiar la palabra del Señor desde muy niño y tenía mucho conocimiento y había sido enseñado por teólogos. Solo que en una mano estaba mi conocimiento teológico a muy corta edad y en otra mano estaba mi vida. Y me pude dar cuenta que no necesariamente esto correspondía con esto. Por eso la gente que cree que solo por tener conocimiento doctrinal, aun cuando usted tenga mucho conocimiento doctrinal de la doctrina Elim, es suficiente para que eso le ayude en su vida. No necesariamente. Porque si el conocimiento es solamente intelectual, pero no se ha logrado aplicar a su vida, Dios no ha tenido la oportunidad de aplicar lo que usted conoce acerca de Él para transformar su vida. Usted puede pasar 50 años sentado en una iglesia y no cambiar. Y sigue peleando con su carácter. Su esposa, que lo conoce, no lo aguanta a veces. Aló. O viceversa. Sus hijos ya no lo soportan. O usted ya no soporta a sus hijos porque sigue trabajando con cosas, o más que nada, más que trabajando, experimentando cosas que no sabe por qué. Entonces, esas áreas de influencia, las enfermedades congénitas, es decir, al nacer, el rechazo familiar. ¿Quién no ha pasado alguna vez un rechazo familiar? Yo creo que no hay ninguno aquí que no haya enfrentado un rechazo familiar, aunque sea con el tío rico que alguna vez fue a visitar y le hizo un desaire. Dice amén. Pero no solamente enfrentamos en esta tierra, especialmente de niños, el rechazo familiar, sino que también cuando empezamos a estudiar o cuando a usted lo llevan a una guardería, tal vez no se recuerda si eso fue así,
empieza a enfrentar el rechazo social, la persecución o lo más conocido como el bullying. ¿Quién recuerda que le hicieron bullying en la escuela? Bueno, los que no levantaron eran los que hacían bullying. Así que también se tiene que arrepentir de eso. Yo recuerdo yo me imagino que en las escuelas a veces dejan entrar personas de más edad, ¿verdad? Porque yo tenía un compañero, usted que era altísimo y bien dado, ¿verdad? Y el muy bandido me hacía bullying y me quitaba mi refacción. Y yo no podía sonarle porque no era muy bueno en eso, de sonarle a la gente. Y lo hacía con todos los niños más jovencitos. Así que todos enfrentamos el bullying. Y generalmente nuestros padres no se dan cuenta porque se tiende mucho a ocultar esas cosas para que los padres no vayan a armar un escándalo, si es que lo hacen, ¿verdad? O sencillamente ni siquiera les preocupa. Pero lo más difícil es tener bullying en la iglesia. Y en todas las iglesias locales hay bullying. ¿Aló? Porque a veces los mismos niños en las clases de niños, que son los que hacen bullying en las escuelas, hacen también bullying en las iglesias. ¿Sí o no? Entonces, de alguna forma, siempre enfrentamos un rechazo social, una persecución, que usted sabe que lleva a muchos niños hoy por hoy, en un país donde se hacen estadísticas, a suicidarse. ¿Se imagina usted el acoso que puede tener un joven o una señorita que a los 12, 13 años se suicida? ¿Y los padres no se dan cuenta? Y son situaciones que terminan afectándonos en nuestro recorrido del regreso a la casa del Padre. Algo demasiado complicado es enfrentar la realidad que hoy por hoy el abuso sexual está a la orden del día. Hoy no solamente abusan sexualmente de las mujeres, sino que abusan sexualmente de los niños varones. Usted va a tener que abrir sus ojos y su mentalidad para que si tiene nietos o tiene hijos pequeños, los cuide. Va a tener que pensar dos veces si lo invitan a una pijamada, si lo permite o no. Va a tener que pensar muy bien, dejarlo con el tío, el abuelo y hasta con el papá. La pubertad es una etapa difícil, complicada. Muchos le llaman la adolescencia. A mí personalmente no me gusta el término porque dicen que el niño o el jovencito que no sabe si es niño u hombre todavía, pero eso muchas veces decir que adolecen de esto y adolecen de lo otro es estarlos maldiciendo. Mejor, por eso acá les llamamos prejuveniles. En Estados Unidos es la etapa de los teenagers. Está mejor eso, ¿verdad? Cada vez que el número termina en teen es una etapa. Pero es difícil. Realmente ser papá de teenagers o de prejuveniles no es nada fácil. Pero tenemos que aprender y a prepararnos. Cada vez que mis hijas iban creciendo, desde chiquititas, fui comprando diferentes clases de libros cristianos que me ayudaran a ser mejor papá y a entenderlas, especialmente por ser mujercitas. Y muchas veces nosotros no queremos hacer ningún tipo de inversión por prepararnos, porque tenemos que aceptar que no nos lo sabemos todo. Y hay buenos autores cristianos que nos escriben al respecto. Bueno, entrémosle al maíz picado porque el tiempo corre. ¿Nacemos vivos espiritualmente o nacemos muertos? Cada uno de ustedes puede tener su opinión. Y algunos que todavía pueden traer el cassette denominacional de lo que les enseñaron, pues les va a costar entender. Y por eso yo trato básicamente de ir a la palabra. Pero aquellos que dicen que nacemos muertos espiritualmente, que es el 99% tal vez de la cristiandad,
les gusta mucho usar el Salmo 51:5, que parece ser muy claro al respecto, solo que muchas veces no entendemos los contextos. He aquí, dice David, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Normalmente tomamos el pasaje para decir, ya ve, usted nació en pecado, por lo que dice David. Tenemos que ir más y no tengo mucho tiempo para poderlo ver, pero tal pareciera que sí nació en pecado, porque aunque su papá era Isaí, hay una porción bíblica que da a entender como que algo pasó entre la mamá de David y otro personaje. Y probablemente por eso él dice, en pecado me concibió mi madre, más que ser una razón teológica para indicar que todos los que nacemos muertos, como normalmente lo hace una línea muy fuerte del cristianismo. Ahora, quiero que usted lo medite un momentito, pero me acompañe a algo que está en Romanos capítulo 7, verso 9 al 11. Y como estamos exponiendo básicamente la palabra y usted está apuntando, analícelo en varias versiones, los que tienen acceso al texto original o a las copias del texto griego y tienen oportunidad de examinarlo un poco mejor, pues pueden sacar una decisión bien clara al respecto, pero yo se lo planteo de esta manera. Romanos 7:9, el apóstol Pablo dice, y en un tiempo yo, está hablando en primera persona, vivía sin la ley. Detengámonos un ratito ahí, ¿qué quiere decir eso? Todo judío que nacía en el tiempo de la ley, y acuérdese que Pablo, que fue contemporáneo del Señor, aunque dice que no lo conoció en vida, probablemente mientras él era fariseo de fariseos no lograba entender que había habido un cambio de pacto, que había venido el Señor, el único que cumplió la ley, a cancelar el primer pacto para poner el mejor pacto en vigencia. Pablo no lo entendía. Acuérdese que fue educado por un gran teólogo como fue Gamaliel, así que se las sabía todas, y por eso dice en Filipenses, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, tenía su currículum, Saulo de Tarso, y creyendo que él hacía un bien a Dios, perseguía a cristianos, porque los cristianos eran los tontos, como sigue siendo hoy. A nosotros los cristianos tenemos que entender que la sociedad de cualquier país y en cualquier lugar nos hace bullying. Porque hasta hace unos 40, 50 años en Guatemala se pensaba que solo el tonto, solo el que no estudiaba, solo el trastornado era cristiano evangélico. Así lo hacían ver ante la sociedad. Por eso tengo mi cuñado casado con mi hermana mayor, que es hijo de pastor, y pastoreó mucho tiempo, ahora está él en retiro. Usted sabe que en Oriente todos son primos. Primo segundo, primo tercero, primo cuarto, primo quinto. Así que mi cuñado se consideraba como primo, no sé en qué nivel, del hermano Otto. Así que cuando estaban jóvenes y el antiguo templo estaba allá en Caminal Cuyú, que ahí está todavía, llegaban un montón de Oriente a visitar al primo Otto. Por cierto, él fue el que primero me llevó a mí a Elim, mi cuñado. Pero realmente yo pienso que Dios, cuando nos permite acercarnos a su bendita palabra, nos obliga a que desmenucemos más detenidamente las cosas, porque Pablo dice, y en un tiempo yo vivía sin la ley. Como judío, se supone que él estaba en la ley desde que nació. Sus padres lo educaban en cuanto a la ley. Pero hubo una época, un tiempo, desde que nació hasta que Pablo fue consciente
y entendió lo que la ley exigía, que no sé cuánto tiempo fue, que él dice, en un tiempo yo estaba sin ley, no estaba consciente que habían mandamientos que él debía cumplir. ¿Me estoy dando a entender? Pero al venir el mandamiento, es decir, cuando fui consciente del mandamiento, no sé si fue a los 4, no sé si fue a los 5, no sé si fue a los 6. ¿Cuándo supo usted que lo malo era malo y lo bueno era bueno? No lo pudo saber al mes de edad, ¿verdad? Ni al año. Hoy en día los patojos son muy despiertos porque la tecnología los despierta, como a puro teléfono los cuidamos, ¿verdad? Ten el teléfono para que no molestes, y ahí está el güirito. Y se vuelven expertos muy rápidamente. Solo que también con problemas difíciles. Se encuentran con cosas raras en los teléfonos. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, ponga atención, el pecado revivió. ¿Y qué dice la parte final? ¿Lo logra leer? Y yo, dice Pablo, morí. ¿Cómo así? Si fuera muerte física, no tendríamos epístolas de Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿Tiene que ser una muerte espiritual? Entonces, Pablo en los otros 2 versos refrenda todavía más la idea y dice, y este mandamiento que era para vida, porque la ley salió de Dios, pero acuérdese que como ningún hombre cumplió la ley, solo Cristo, porque en él no hubo pecado, precisamente la cumplió. Y cuando se da la muerte del testador, dice Hebreos, léalo despacio, el autor a los Hebreos dice que entonces se cumplió ese pacto, se cerró y se abrió uno nuevo, basado en el sacrificio de Cristo, en la muerte del testador. Amén. Y este mandamiento, dice el verso 10, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Vuelve a insistir, ¿qué clase de muerte? Y luego el verso 11 redondea y dice, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, es que cuando nacemos nosotros, nacemos vivos espiritualmente, pero con un alma atrofiada por el pecado original de Adán. Es en el alma donde está el pecado, que llamamos pecado original. Es en el alma donde están las decisiones, es en el alma donde están los sentimientos, es en el alma donde están los pensamientos. Entonces, cuando usted por primera vez tiene que decidir entre el bien y el mal, decide por el mal, por el pecado que está en su alma, y mata el alma a su espíritu, y se produce una muerte espiritual. En el esquema de la ruta de los celestes, donde empezamos en el engendramiento espiritual, ¿se acuerda que hablamos del engendramiento espiritual? ¿Dónde morimos? Cuando por primera vez tomamos decisión entre el bien y el mal. No sabemos si es a los 3 años, a los 2 años, a los 4 años. Yo no puedo definir eso, no puedo dogmatizar eso. Lo que sí, si usted medita sobre esto, porque estoy exponiendo, yo no lo voy a obligar a que usted crea esto, porque yo aquí no hago coco wash, aquí no hago lavados de cerebro, aquí yo expongo la palabra del Señor para que usted la estudie, para que usted la medite, para que usted la examine, para que el Espíritu Santo le dé testimonio y que no solo reciba usted lo que nosotros estamos dando sin que usted lo examine. Eso es lo correcto, sea como lo debería. Entonces dice, aprovechándose del mandamiento, el pecado me engañó, y vuelve a la carga, y por medio de él Ishkamik me mató. No es muerte física, es muerte espiritual. Es como le pasó a Adán y a Eva. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Dios había dicho, el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Fue Dios el que le dijo eso a Eva. Amén. Pero ella metió una buena mordida al fruto. Dio a su marido comió, pero seguían viviendo. Entonces, ¿mintió Dios? No.
ciertamente murieron espiritualmente al desobedecer. Pero le tardó 930 años porque a Adán le empezó a contar el tiempo cuando fue echado del huerto. Saber cuántos años vivió más en el huerto donde no se contaba el tiempo. ¿No le gustaría echarse una vueltecita por el huerto a usted? Bueno, ya tenemos vida eterna, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Usted cree que se enfermaba Adán y Eva en el huerto? No. No usaban abrigos ni ropa. Vivían en una burbuja perfectamente establecida en temperatura y todo. Acuérdese que no llovía. Yo estoy dando por sentado que usted lee Génesis. Alguna vez lo ha leído. Amén. No había cementerios. La colina no estaba ahí, valga el anuncio. Ni los demás cementerios. No había cementerio en el huerto. Qué bendición, ¿verdad, mi hermano? Pero Adán y Eva pecaron. Ese mismo día se cumplió la sentencia y murieron espiritualmente. Y seguramente empezaron a enfermar fuera del huerto hasta que a los 930 años. Por cierto, yo no sé si envejecían, si se notaba, se imagina usted, arruga dentro de la arruga y dentro de la arruga, otra arruga. Es muy probable que ellos se miraban jóvenes. Amén. Pero ni cuenta se dieron cuando murieron espiritualmente. Ahora, por cuanto nacimos espiritualmente una vez y ya morimos espiritualmente una vez, nos es necesario nacer de nuevo. A partir del otro domingo empezamos a ver los pasos que el Señor diseñó para regresar a la casa del Padre, donde el primero es no ser evangélico. Si usted es evangélico, puede no ser salvo, porque no es por religión el asunto, no es por cultura evangélica. Trate usted de discernir para usted mismo qué es la cultura evangélica. En la cultura evangélica se canta, en la cultura evangélica se ora, en la cultura evangélica se hacen muchas cosas. Pero si usted lo que tiene es cultura evangélica, porque se le enseñaron desde niñito, la cosa está complicada. Porque usted y yo, y cualquiera, lo que necesitamos es nacer de nuevo. Así se lo dijeron al conocedor de Israel. ¿Se acuerda? ¿Y no lo entendió? Entonces, ¿nacemos vivos o nacemos muertos? Personalmente creo que nacemos vivos, pero esa es mi opinión en base a esta palabra. Aunque caminé en la doctrina calvinista por más de 10 años, indudablemente eso es lo que me enseñaron. En base a esa palabra me pude dar cuenta que la doctrina calvinista no podría explicar, aunque deben de tener sus argumentos. No sé qué clase de argumentos darían, porque si nacemos muertos, ¿de qué muerte habla Pablo aquí? Bueno, hay formas de componer las cosas siempre, ¿verdad? Ahora, ¿qué consecuencias, qué necesidades espirituales están entre un niño que nace muerto y un niño que a corta edad muere espiritualmente? Papá y mamá deben estar lo suficientemente despiertos, espiritualmente hablando, para conocer la necesidad espiritual de sus hijos, no solo la necesidad material, no solo la necesidad de darles de comer, vestido, darles educación, techo, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos, sino que la necesidad espiritual. Si un niño, por ejemplo, muere espiritualmente, pensemos a los 4 o 5 años, no podemos entretenerlos en la escuela dominical de niños, que jueguen su partido de fútbol. Todo está bien, pero todo debe confluir hacia el hecho de que ese niño y esa niña, si no nacen de nuevo, usted sabe a dónde van. Entonces es importantísimo que nosotros nos demos cuenta
que hay necesidades espirituales en nuestros hijos. Por ejemplo, los padres tratamos en su momento de darle lo necesario y a veces más de lo necesario a nuestros hijos, porque yo no sé si le pasó a usted. Hermano, usted en su niñez, usted que es papá, ¿pasó alguna necesidad económica? ¿Sí? Tal vez alquilaba casa. Yo le conté que cuando nací, mi mamá dice que alquilaba un cuarto en la zona 3, ahí en la Cuarta Avenida y zona 3, la avenida del cementerio, y 28 calle me parece, ahí en la esquinita. Ahí vivíamos nosotros. ¿Sabe que yo me acuerdo? Por eso le digo que uno recuerda cosas interesantes, a veces traumáticas, que alguien nos llevó regalos, porque en esos tiempos, en la Navidad, todavía se daban regalos, ¿verdad? Y mi papá, cristiano evangélico, mi mamá católica, eso complicó porque se casaron en yugo desigual. Cada quien jalaba por su lado, ¿verdad? Pero lo cierto es que yo recuerdo que cuando destapé mi regalo era un carrito bien lindo. Pero lo que pasa en los vecindarios, ¿verdad? Me lo robaron a otro día. Todavía me acuerdo de que me robaron mi carrito. Pero no me acuerdo de otras cosas. Entonces, hermano amado, si el niño nace muerto espiritualmente, entonces, ¿qué tal si se muere al día de nacido? ¿A dónde va? Nos metemos a problemas, ¿verdad? Imagínense los millones de abortos. ¿A dónde van los abortos? Si ya vimos que desde el momento que son engendrados entra el espíritu y entra el alma. ¿Será que ya venían perdidos todos los abortos? No, hermano. Por cuanto están vivos espiritualmente, lo más seguro es que los lleva el Señor a un lugar especial donde se desarrollan. Pero dejémoslo ahí porque no hay tiempo para ampliarme en eso. Tantas cosas que tenemos que hablar, ¿verdad? Ojalá pronto ya no haya mascarillas, que la viruela del mono se vaya al África otra vez de regreso. Porque salimos de una para entrar a otra, ¿verdad? Bueno, qué casualidad que piden lo mismo, ¿verdad? Para mantenernos con mascarilla por mucho tiempo, pero bueno, los médicos saben por qué, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace un niño que nace con síndrome de Down o con parálisis cerebral? ¿Cómo le enseñamos de Cristo? Como tienen su espíritu vivo, se les puede estar ministrando. Porque mire, ¿usted se ha dado cuenta que usted es ministrado a nivel espiritual aunque no entienda a nivel mental? ¿Le ha pasado eso? Que está en un momento que está oyendo algo y le hace clic, pero no lo entiende completamente, pero lo está bendiciendo porque es una administración de espíritu a espíritu. Dice amén. Entonces, cuando ya el niño muere espiritualmente, tiene cuerpo de pecado. Eso aparece en Romanos 6. En la Biblia hay que estudiar los cuerpos. Pero el cuerpo de pecado, la forma más sencilla que lo explicaba el hermano Otto, que yo se lo presto la definición, es que el cuerpo de pecado es la maquinita de hacer pecados que todos llevamos dentro cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos una fábrica de pecados. Entonces usted no espere que su hijo, que no ha nacido de nuevo, que solo viene a la iglesia, se porte bien. Porque por ser evangélico no nos portamos bien. Tenemos que nacer de nuevo para que haya una nueva criatura en nosotros y se reduzca, como dice la Biblia, a las Américas, a la impotencia, se destruya el cuerpo de pecado. ¿Cuándo se destruye el cuerpo de pecado? Cuando nacemos de nuevo, no cuando somos evangélicos. Cambiar de campanario no funciona en estos casos. Literalmente en muchos países el campanario de la iglesia católica era muy parecido al campanario de la iglesia evangélica. Así que no es, cambiar de cama no sana al enfermo. O nacemos de nuevo y tenemos testimonio
del Espíritu de Dios, porque dice el Espíritu, yo repito eso continuamente, el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, al nacido de nuevo, le da testimonio a su espíritu, es decir, el nuestro, con E minúscula, que somos hijos de Dios. ¿Tiene usted ese testimonio? Jóvenes, ¿ustedes tienen ese testimonio? Porque si no lo tienen, son muy bonitos evangélicos, pero no han nacido de nuevo. ¿Se da cuenta la necesidad que tenemos nosotros los ministros de recalcar estas cosas? ¿De qué me serviría desgastarme toda mi vida y saber que pastoreé a un montón de gente que no había nacido de nuevo? Sería muy triste. Entonces, aunque se enojen algunos, yo remacho y remacho lo que la palabra del Señor dice. Entonces, es en Romanos 6 donde usted puede estudiar cómo precisamente cuando Pablo recibe revelación sobre el bautismo, que debería de hacerse bautismo en agua inmediatamente después de nacer de nuevo. Yo como quisiera que cada sábado hubiera bautismos, porque más nos costó en conseguir el bautisterio y tener ahí rodeado que estar bautizando gente. ¿Cuándo fue el último bautismo, hermano Francisco? Hace como 2 meses. Más. Eso quiere decir que Betel se le ha olvidado ganar almas. Y somos responsables, ustedes y yo. Todos aquí somos responsables. No, hombre, es que yo estoy en la alabanza, es que yo estoy en el discipulado, es que yo estoy aquí, estoy allá. No, todos somos responsables, porque la Biblia dice que todos debemos ir y hacer discípulos. Todos. Aproveche su profesión, aproveche su trabajo. Usted que tiene trabajadores inconversos, ¿por qué no hace actividades evangelísticas con su gente? Mucho pisto usted, más te va a dar el Señor. Compre tratados y cada cliente que tenga, dele un tratado. No, porque entonces ya no va a haber chance, le van a mandar más gente. Hagamos algo, porque este mundo se va a terminar. Tenemos un montón de familiares que son inconversos, que a la hora que hacen un su evento donde se casa alguien o alguien, usted dice, mejor no voy porque me voy a contaminar, dice. ¿Y qué tal sería de que mejor la próxima reunión ya estuvieran convertidos? Porque usted se está preocupando por ellos. Ay, hermano, ya me cansé de hablarles y no hay modo. ¿Ya dobló rodillas? ¿Ya ayunó por ellos alguna vez en su vida? Usted es de los que dice, con que yo me salve, que vean qué hacen ellos. No, estoy hablando de su familia. Aló, todos tenemos gente que no se ha convertido en nuestra familia. ¿Estamos clamando por ellos a las 5 de la mañana? ¿O estamos roncando? Dice amén. Es en el bautismo en agua, que es parte de lo que se hacía al principio cuando nacían de nuevo. Dice que es reducida la impotencia, el cuerpo de pecado. Y esos chiquitos que están en las clases, a veces jugando con plasticina, a veces dibujando, todo debe confluir a decirles, hey, mira, tú ya recibiste al Señor. ¿Y eso qué es? Y con gracia de Dios hablarles. Pero no es responsabilidad solo de la iglesia, lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, el que está muerto espiritualmente necesita nacer de nuevo. Esto parece doctrina básica. Y es básica porque es básico para nuestro destino eterno y el de nuestros hijos. ¿Ya se puso usted a pensar cómo nos vamos a sentir si usted se va y su esposa y sus hijos no? O si se va su esposa con sus hijos y usted se queda. ¿Ya se puso a pensar eso?
Como allá en aquella esfera, no vamos a ser almáticos. Sospecho que cuando usted esté allá, como es espiritual la cosa ahora, no va a tener dolor en su alma, pero tal vez se va a arrepentir de cosas. Tal vez de no estorbarle el pecado a sus hijos, de no meterse con ellos. No, con ellos no me meto. Y no son sus hijos, pues. ¿Sabe qué hacen sus hijos? No, es que ya están grandes. Pero si viven bajo su techo, estorbe el pecado. Poquitos amenes. Veamos rápidamente en lo que me queda de tiempo, 15 minutos. ¿15 minutos? Sí. Las áreas de influencia que afectan a los niños y que nos afectaron a nosotros. Yo quiero que usted lo vea en varios planos. Recuérdese cómo le afectó a usted ir o no ir a la iglesia. Porque muchos niños que fueron a la iglesia y los bullearon en la iglesia no quieren saber nada de la iglesia. Mire, yo voy a hablar en general. Pero ¿cómo se sentirán todos aquellos que fueron abusados sexualmente por los padres o por los pastores? Estoy hablando por los sacerdotes o por los pastores en las iglesias. ¿Querrán saber algo de Dios? Solo que hayan perdonado y hayan sido liberados. De lo contrario, no quieren saber absolutamente nada. Entonces, el niño y la niña están ahí dentro de ese triángulo que es solamente un esquema donde la familia, los papás y las mamás juegan el papel más importante en el hogar. El mayor centro de influencia para los niños es el hogar. ¿Qué tal si el diablo lo que quiere hacer y trata de hacer es afectar el hogar? Como usted sabe, yo tuve que enfrentar el divorcio de mis papás. Eso fue una batalla difícil. Si alguien aquí es hijo de divorcio, sabe que eso es muy duro. Porque un niño que ve que su papá se va o se va su mamá, depende cómo sea el caso, su alma lo que entiende es que no es valioso para que papá y mamá siguieran luchando por ese matrimonio, para seguirlo protegiendo a ese niño. El egoísmo de los padres que no perdonan, porque los divorcios es por falta de perdón, hermano. ¿Sí o no? Normalmente es por eso. Entonces se crece con la idea de que no fuiste lo suficientemente valioso para que papá o mamá se quedaran juntos, a pesar de las circunstancias que hubieran afectado el posible divorcio. Veo a muchos cansaditos que se me están durmiendo. Acuérdense que yo tengo buena identidad. Yo no duermo a nadie. Los que se duermen son los que están cansaditos. Amén. Sigo. ¿Qué tanto influyó tu papá y tu mamá en ti? Mucho. Algunos tenemos hasta formas. A mí me dicen que mientras más viejo me vuelvo, más me parezco a mi papá, físicamente hablando. Porque traemos un ADN, ¿verdad? Pero ese ADN no solamente es físico, también dentro del ADN espiritual vienen cosas feas. Yo tengo que hablar de lo que conozco. Y mi abuelo paterno abandonó a mi abuela materna. La dejó por otra mujer. Mi papá hizo lo mismo. ¿Qué me toca a mí? Cortar todos esos ancestros. Y por misericordia de Dios fueron cortados. Sigo con la misma
después de casi 36 años y que el Señor nos permita, mejor si nos vamos juntos, ¿verdad? ¿Verdad, mija? Cuando el Señor venga. Pero si yo no hubiera nacido de nuevo, si la revelación de la administración del alma que corta con los ancestros generacionales no hubiera llegado, seguramente yo seguiría la tradición familiar. ¿Se está dando cuenta usted de eso? Entonces es importante saber, es importante darme cuenta si mi papá o mi mamá influenciaron negativamente en mí o no. Porque aunque ya llegué a Cristo y Cristo perdonó mis pecados, hay tendencias, hay ancestros. Si caminas como tu abuelo, puede ser que también actúes como tu abuelo en aspectos que no son sanos. Yo vuelvo a insistir en esto. Estamos viendo estas cosas en la ruta de los celestes, en las batallas fuera del vientre, porque insisto que hay gente que se quiere consagrar, pero es un mujeriego empedernido. Sí, ya recibió al Señor, pero hasta la escoba con faldas la sigue. Ah, eres escoba. ¿Me está entendiendo? Ese es un área. Es un ancestro probablemente que hay que trabajarlo, hombre. Porque de lo contrario estás caminando en la cuerda floja y puedes destruir tu hogar por un momento de placer. Aunque no diga amén. Hay que cortar. Pero la iglesia local también genera influencia en nuestros hijos. Entonces uno tiene que estar cercano. Usted lleva a sus hijos al área de niños, conozcan a las maestras, bendígalas, ore por ellas. O maestros, alguna vez llévele un presente, aunque sea un panito de esos de 5 len, ya no hay, ¿verdad? ¿Cuántos valen los panitos ahora ustedes? Yo como ya no voy a la panadería. 10. ¿Ah? 50 vale un pan, Dios santo. Por eso ya no como pan. Hace mal el pan. Bueno. La iglesia local, algunos tienen malos recuerdos de la iglesia local. La mamá del hermano Otto, doña Antolina de Ríos, que fue de los primeros cristianos en Jutiapa, cuando llegaron los misioneros allá a Jutiapa, era la encargada del área de los niños cuando empezó el IN, allá en la Avenida Castellana, cuando se reunían en un garage. Y don Moisés Ríos era muy serio, también se convirtió junto con don Pablo Ríos. Y entonces la hermana de mi cuñado, del que le conté, ¿verdad?, que asistía ahí, porque ellos vivían en un colegio que fundaron, que se llamaba el Jardín de las Rosas, que lo fundó una misionera, y luego quedó a cargo de 4 pastores. Uno de ellos era el papá de mi cuñado. Me cuenta que iba a la escuela dominical. Y entonces don Moisés Ríos era bien enojado, serio, y parece que cuando andaban correteando los güiros ahí, los paraba. Y entonces dice que ella era el equilibrio, porque le decía, no le hagan caso, para que no se le fueran todos sus güiros de la escuela dominical. Entonces puede ser que en algún momento, porque tal vez eres muy inquieto, te habló alguien y te dijo algo fuerte, ya te dañó. ¿Me estoy dando a entender? Y finalmente, ¿por qué puse colegio cristiano? Porque los cristianos evangélicos tendemos a colocar a nuestros hijos en colegios cristianos, creyendo
que estamos haciendo bien. Y no siempre es así. ¿Sabes que en los colegios cristianos es donde pueden bullear más? Porque el problema es que no es un ambiente ni negro ni blanco, es un ambiente gris. Porque es cristiano, pero está lleno de inconversos. ¿Aló? Entonces los inconversos se encargan de llevarle pornografía a tu hijo. Tú lo cuidas en la casa y la pornografía se la llevan ahí los inconversos del colegio cristiano. Los que han estudiado en colegios cristianos saben que no podemos descuidarnos. No estoy diciendo que sea malo, sino que no podemos descuidar a nuestros hijos y dejarlos en colegios cristianos porque son cristianos, porque a veces ni los maestros son cristianos. Y tristemente a veces se ha vuelto un negocio más que un ministerio. A mí me pidieron las instalaciones para un colegio cristiano, les dije, no quiero problemas. No digo que sea malo, pero muy difícilmente un colegio cristiano van a asistir solo cristianos. Porque para empezar, los mismos padres no saben si sus hijos son cristianos. Ahora, claro, si lo manejan bien, si es un ministerio, no una forma de hacer dinero, porque a veces los colegios cristianos les sirven a los pastores para poder financiar la iglesia. Y casi siempre es la iglesia la que financia los colegios cristianos. Yo he oído pastores que me dicen, fíjate vos que debo 1,000,000 de prestaciones laborales y no sé de dónde sacarlo. Mal administrador, mala administración. Dios no nos llamó a educar, nos llamó a predicar la palabra del Señor. Aleluya. No digo que sean malos. Lo que sí es cierto es que hogar, colegio cristiano, iglesia, influencian a los niños y deberían de darles la misma información. Yo ponía un ejemplo en la mañana, ¿verdad? Hay papás cristianos que le dicen a su hijo, ¿te están pegando vos? Te voy a enseñar box. Ok, lo preparan. Te le dice, la próxima vez que ese patojo te golpee, nada de que pones la otra mejilla, le sonás y le sacas sangre. Vas a ver que en la iglesia le dicen una cosa, el papá le dice otra. Me estoy dando a entender. Entonces el niño termina confundido. Por ejemplo, esto no lo dije en la mañana, y usted va a decir otra vez el hermano Sergio con lo mismo, pero sí, yo tengo que seguir con lo mismo. Aquí enseñamos amistad, compromiso y matrimonio, y a todos los jóvenes y padres no les gusta. Pero yo no puedo enseñar ni puedo estar proclive con el noviazgo cristiano. Se lo digo de una vez y lo he dicho muchas veces, porque es fomentar el pecado. ¿Qué diferencia hay entre tener amistad y noviazgo? Solo hay una. La única es que en el noviazgo se pueden tocar. ¿Cierto? Hablemos claro. Si usted quita del noviazgo el contacto físico, es exactamente ser amigos. Entonces, en el noviazgo cristiano se conocen primero los cuerpos, cuando en realidad lo que se deberían de conocer son las almas. ¿Por qué hay tanto fracaso matrimonial? Porque el que empieza a conocer los cuerpos, el sexo es una fuerza tan poderosa que no hay tiempo para conocer los sentimientos, no hay tiempo para conocer los sueños, no hay tiempo para nada, solo para estar juntos, haciendo cosas que no agradan a Dios. Qué cuadrado su pastor, ¿verdad?
Ahora, yo no puedo obligar eso, solo le enseño, pero no los puedo obligar. Entonces, cuando yo veo que los padres no creen lo que yo creo, porque tengo que decirle que aquí el 90% no cree en amistad, compromiso y matrimonio, no cree. Entonces yo les digo, ok, aparece fulanito con su novia, yo lo cito y le digo, hermano, al papá de casa, de la familia, ¿usted autorizó este noviazgo de su hijo con la jovencita aquí? Sí. Ok. ¿Cuándo se van a casar? Ah, si apenas estoy entrando a la U, hermano. Yo me caso en unos 10 años. Ay, Dios mío, digo. En 10 años corre mucha agua. Entonces yo les digo, de una vez estoy enseñando, para que usted se atenga. No sé si el otro domingo va a venir gente. Pero hermano amado, si el propósito de ese noviazgo no es casarse, entonces ¿qué es? Y hay mucho peligro en estos tiempos. Bueno, siempre lo ha habido. Entonces yo le digo, mira, si estás sirviendo y te vas a casar en 5 años y quieres mantener el noviazgo porque tus papás te lo permiten, deja tus privilegios. Ese es el criterio que yo manejo aquí. Porque si esa parejita cae en pecado y él embaraza a ella, no se lo van a comer vivo, porque los cristianos, hermanos, lo que hacen es que se comen vivo a los que caen en pecado, como que si nunca fueran a caer ustedes. Tal vez no es lo mismo, pero en otras cosas. Entonces, si está en la alabanza, se lo van a comer vivo. Si está en el área de niños, se la van a comer viva. Entonces, mejor, si pasa algo, aunque de todas maneras van a hablar, no van a atacar a la iglesia. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Ahora, el que decide la amistad va a ir mejor porque se van a conocer las almas. Hermanos, entiendan eso. El 80% de la vida matrimonial es ser amigos. No sé si usted lo ha entendido. Yo me casé con mi mejor amiga. Ella se casó con su mejor amigo. Y nos ha ido bien, fíjese. En 36 años no he tenido ninguna amiga que yo necesite tener una amiga. Pero he ministrado varones que dicen, fíjese hermano que mi esposa está bien enojada porque yo tengo mi amiga. Ay Dios, digo yo. ¿Por qué un hombre necesita una amiga aparte de su esposa? Porque no son amigos, nunca lo fueron. Prefiere irse con la amiga a comer que con su esposa. Eso es un adulterio anunciado. Aló. Bueno, el tiempo ya se me fue y usted ya está dando gracias a Dios de que se termine esto, ¿verdad? Pero se da cuenta cómo los niños necesitan información que sea que vaya de acuerdo a lo que dice el hogar, lo que dice la iglesia y lo que dice el lugar de estudios. Supóngase que usted tiene a su hijo en un lugar de estudios de inconversos. Sé lo difícil que es, pero es su responsabilidad ayudarlo, estar cerca de sus hijos. Mira, mamá, fíjate que tengo una amiguita, compañera que dice que es bisexual. Ahora eso está pasando. Que le gusto, pero también le gusta aquel. Esto está pasando en las clases. Usted no se puede hacer el loco y decir, ay, que el pastor te venga a enseñar. No, estudie, pregunte y ayude a su hijo o a su hija. No solo en la iglesia vamos a tocar esos temas, los tiene que tocar usted en su casa. Amén. La niñez es el cuarto momento de bendición. Vimos que el engendramiento
el ser formado en el vientre y el nacimiento son tres momentos claves de bendición donde nosotros los padres debemos de bendecir a nuestros hijos, pero también la niñez. Eso significa que los niñitos deben estar acostumbrados a que los bendigan. No somos judíos ni pretendemos serlo. Somos el Israel de Dios, pero eso es otra cosa. Pero qué interesante que cualquier familia judía ortodoxa, cada viernes hacen una reunión, una cena. Ellos hacen sus cosas ahí, ¿verdad? Pero una de las cosas que hace el padre de familia cada viernes es bendecir a sus hijos. ¿No cree que sería bonito que uno tomara un día a la semana para bendecir a sus hijos? Por lo menos, estar todos juntos. Y hasta preguntarle, mira, Pedrito, Juanito o Marita, ¿cómo te va en la escuela? Ay, fíjate que me está yendo mal en esta clase. Y aprovechar para que después de comer se ore. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús, que el Señor te abra tu mente en las matemáticas. Mira, yo fui bien tuntún en las matemáticas, pero Dios te puede dar a ti otro cerebro. Algo así. Porque Dios quiere usar a los padres como instrumentos de bendición. Mire, usted cuando le da todo lo material a sus hijos, solo le está dando añadiduras. Y yo sé lo que cuesta. Pero quiere bendecirlo. Entonces ore por él. No solo una vez cuando lo citan en la iglesia para que ore por sus hijos. No, continuamente bendígalos. Y dicho sea de paso, si usted, que es adulto, no importa su edad, todavía tiene a sus padres y nunca lo bendijeron, búsquelos. Papá, bendíceme. ¿Y eso qué es vos? Solo ora por mí. ¿Y eso qué es? Habla bien cosas buenas de mí, pues. Cosas que quizás nunca me dijiste. Mira, yo en mi corazón tengo ese déficit porque no me bendijiste nunca. ¿Me está entendiendo? Hágalo. No, es que ya se fueron. No importa. Si sus padres ya se fueron y no lo bendijeron, pues busca al ministro. Porque la bendición viene de arriba. Y Dios puede usar a un ministro para bendecirlo en aquellas cosas donde a usted no lo bendijeron. Si usted camina por la vida sin bendición de su Padre Celestial, le va a costar más. Aleluya. Pero usted ya se quiere ir y yo también, ¿verdad? Porque ya mis piernas ya no dan una. Tengo que hacer ejercicios aquí vos. El autor del libro, que está ya en PDF, me parece que usted puede, si lo quiere leer, mi hermano Maino se lo puede mandar. Yo entiendo que sí hay distribución libre, ¿no? Craig Hill nos plantea las grandes preguntas que nos hacemos cuando somos niños, cuando estamos en la infancia. Usted no se acuerda de eso, pero son preguntas existenciales realmente. Un niño chiquito se pregunta, ¿hay alguien en quien pueda confiar para que supla mis necesidades? La nena que tiene ahí Víctor y Vera en su carrojito, ella no se preocupa, ni está tensa, ni está estresada si le van a dar leche al ratito. ¿Verdad que no? Ella sabe que le van a dar de comer. Y por eso está tranquila. ¿No cree que nosotros deberíamos de vivir tranquilos sabiendo que tenemos un Padre Celestial que suple todas nuestras necesidades? Aunque la cosa no se vea clara. Y tener paz. Pero qué importante es que cada mamá, por eso el apego de la mamá con el chiquito, es importantísimo porque le da seguridad. Muchos jovencitos, muchas jovencitas viven inseguras la vida y llegan a edades grandes y no tienen seguridad en su personalidad. No pueden poner un negocio porque están pensando que en todos los errores que van a cometer y no lo ponen, les da miedo. Y siguen siendo muchas veces esclavos de un patrono abusivo. Y ganando una nada, ¿cierto? Sacrificándose por otros, haciéndole la plata a otros.
Porque nunca se atreven, porque están inseguros. Y cuando uno habla con ellos, es que fíjese que si pongo circo, se van a morir los payasos. Solitos se ponen zancadillas mismos. Si nosotros no fuimos bendecidos en nuestra niñez, seguiremos teniendo problemas en el camino. Otra pregunta: ¿hay alguien más fuerte, más grande, más sabio, especialmente si hay bullying, que yo, que me ame de verdad y se interese por mí? Yo cierro. Usted no puede decir que ama a su hijo si no se interesa por él. Y aquí termino con un consejo para los papás, siendo yo papá, aunque ya mis hijas están grandes. Pero de plano me equivoqué muchas veces. Muchos papás trabajan arduamente, salen a las 5 de la mañana, regresan a las 7 de la noche, pero son responsables, sí, llevan todo lo que se necesita en la casa. Solo que el patojito ya está dormido. Sale cuando está dormido y regresa cuando está dormido. ¿A qué hora está con él? El sábado a él le gusta jugar fútbol. Estoy hablando de alguien ficticio, ¿verdad? Y se va tempranito a jugar fútbol. Tampoco tiene oportunidad el domingo porque vienen a la iglesia. ¿Cuándo le dedica tiempo el papá a sus hijos? Lo que un hijo va a recordar no es los tenis caros que le compraron. Lo que va a recordar un niño es a su papá abrazándolo. El recuerdo que yo tengo de mi papá, el poco tiempo que estuvimos juntos, es un viaje que hicimos a la playa en el tren que pasaba por Amatitlán, por el relleno, ¿se acuerda? Milton, no sos tan joven para hacer, como que dice eso, fue el tiempo de Tatalapo. ¿Algunos de ustedes fueron en ese tren? Vaya. Yo creo que eran como 4 horas para llegar al puerto. Salió uno de madrugada. Y nosotros le llamamos a las olas los tumbos. ¿De qué sí le llamamos? Los chicos dicen, hasta en inglés dicen olas. Entonces, como yo era chiquito, tal vez 4 o 5 años, mi papá me subió en sus hombros para que el tumbo no me pasara encima y sacara la cabecita. Nunca se me olvida eso. De las pocas veces que pudimos estar juntos. Tal vez tú no creciste con tu papá o tu mamá. Imagínense aquellos que su mamá murió, como le pasó a Benjamín. Todo eso afecta para bien o afecta para mal. Que tus hijos, nunca es tarde, nunca es tarde. Es que ya se casaron, no importa. Ve a la casa y dile, ¿sabes qué? Este domingo me hablaron acerca de la importancia de que yo te bendiga y fíjate que me di cuenta que nunca te bendije. Déjame que te bendiga. ¿Usted cree que un hijo va a decir que no? Si está necesitado de esa bendición. Pero si son chiquitos, papá que estás aquí, si tienes que dejar de hacer una hora extra, hazlo. Y dale sorpresas a tu hijo. Llévatelo a algún lado. Dedícale tiempo, aunque salgan a dar la vuelta a la manzana. Juega con él con una pelota, aunque sea de trapo. Porque eso nunca se le va a olvidar. Y ese niño va a saber que tuvo un padre que se preocupó no solo por lo material, sino que lo más importante. Termino hoy, sí, hablando de algo que usted ya sabe, pero cuentan de un niño que se puso a llenar continuamente su alcancía
con las fichitas que le quedaban. Hasta que creyó que ya tenía lo suficiente, rompió su alcancía y le dijo a su papá: papá, ¿cuánto vale tu hora de trabajo? ¿Y por qué me estás preguntando eso? Porque yo te quiero comprar una hora de trabajo para que estés conmigo. Eso quebró al papá, porque se dio cuenta que no le había dedicado el tiempo suficiente a su hijo. Que no nos pase eso a nosotros. Póngase de pie. Esta mañana es una mañana donde el Señor quiere sanar nuestros corazones, nuestras almas. Donde los papás que tal vez no han podido dedicar por diferentes razones, porque no traemos culpa, porque el enemigo es el que trae culpa. Dios solamente nos redarguye, nos habla. Por supuesto, aquel que quiera venir al frente puede hacerlo con toda libertad. Usted tiene la libertad de venir al frente o de quedarse en su lugar, pero trate de cerrar sus ojos para abstraerse de todo lo demás. Las batallas fuera del vientre pueden ser muchas. Hoy vimos apenas unas cuantas. Y sé que lo que viviste, que tal vez hoy el Espíritu Santo te ha recordado algunas cosas, pueden ser dolorosas. Pero yo sí te puedo decir que va a ser la última vez donde el recuerdo de esa experiencia te va a doler. Porque si en esta mañana, tarde ya, perdonas, quizá papá, mamá o con quien te criaste, o aquella persona que te hizo daño en algún momento donde hoy el Espíritu Santo te lo recordó, la única razón por la que lo hace es para que tú le perdones a esa persona. Puede ser que esa persona ya no esté cerca de tu vida o que haya partido, pero si no le has perdonado, el cordón umbilical aún del otro lado del velo sigue intacto y hoy el Señor lo quiere cortar. Hoy el Señor te quiere sanar esa herida. Hoy el Señor te quiere hacer libre de esa experiencia. Puede haber aquí niñas heridas de 60, 70 años, que el Espíritu les puede estar recordando situaciones feas, dolorosas, que habías olvidado y que te limitan en tu vida cristiana. Hoy el Señor te quiere sanar. Murió en la cruz del Calvario por tus pecados, pero por los pecados de todo el mundo. Entonces quiere decir que murió por aquel que te ofendió, por aquel que pecó contra ti. Él murió por los pecados que te pudieron hacer a ti, donde tú fuiste víctima. Él murió por esos pecados. Por eso hoy te puede liberar. No sigas viviendo una vida descolorida, una vida donde vas acarreando cosas que cada vez te hacen más pesado tu caminar, hasta que te defraudas, te frustras y crees que todo terminó. No aceptes ninguna mentira del diablo, porque el Señor Jesucristo apareció para destruir toda obra del diablo en tu vida. Y esta mañana, si hay recuerdos de batallas, porque que el padre no haya estado cerca de ti o la madre no haya estado cerca de ti fue una batalla para ti. Pudiste haber crecido con abuelos, con tíos, con personas conocidas que quizá te usaban como sirvientes, quizás se aprovechaban de ti en muchas formas. Pero hoy el Señor te quiere recordar
que Él es poderoso para sanarte por medio del perdón. Y si necesitas perdonar, yo te pido en el nombre de Jesús, perdona. Suelta a la persona que la tienes en cárcel quizá por muchos años. Suéltalo, suéltala. El Espíritu a ti te habla. El Espíritu a ti te está hablando. Y te quiere hoy liberar. En base a lo que hizo en la cruz del Calvario, hoy te quiere dar libertad. Hoy te quiere cambiar en esos aspectos donde no has podido cambiar. Quizá de niño te decían una y otra vez que tú no podías hacer nada, que eras un tonto, que nada te salía bien. Y continuamente pusieron esas palabras en tu mente hasta que las creíste. Y hoy haces una cosa y te sale mal, haces otra y te vuelve a salir mal, porque creíste en algún momento lo que las personas que te deberían haber bendecido dijeron. Hoy renuncia a palabras que no vienen de la fuente de Dios, sino que el enemigo usó en tu contra. Y vuelve a declararte hijo de Dios, que puede decir ante cualquier circunstancia: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Vuelve a decir que no tienes temor, porque el amor de tu Padre Celestial te inunda una y otra y otra y otra vez. Las veces que caminaste solo, las veces que estuviste frustrado, las veces que creías que no había más solución, tu Padre Celestial estuvo contigo. Y Él te ama con amor eterno. Y tiene planes maravillosos, planes de bien para ti. Pero no le has creído. ¿Has estado creyendo más los viejos recuerdos? Que a veces se hacen nuevos con nuevas voces que llegan a ti, quizá de tu jefe, quizá de tu esposa, quizá de tus hijos, que te dicen y te recuerdan que a ti las cosas no te salen bien. Renuncia ahora en el nombre poderoso de Jesús a esos pensamientos, a esas palabras que las tomaste como verdad, porque son mentiras del diablo. Y empieza a oír, empieza a oír, empieza a oír lo que Dios dice de ti. Empieza a escuchar, que tus oídos sean abiertos para escuchar lo que Dios habla de ti, porque Él habla cosas buenas de ti. Acuérdate, vales la sangre de su Hijo, y Él te ama profundamente. Y por eso te quiere limpiar, por eso te quiere liberar, por eso quiere que se rompan todas las cadenas, por eso quiere que tú pongas atención a lo que estás oyendo para que sea aplicado a tu vida. Por eso Él quiere añadir fe para que las cosas sucedan en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, recibe ahí donde estás. Ya nos vamos a ir, pero recibe. Tu vida puede cambiar. Tu vida se puede volver una vida abundante. No te estoy hablando de dinero, no te estoy hablando de posesiones, porque esas son añadiduras. Te estoy hablando de sentirte bien aun cuando no tengas el dinero. De saber que Dios te ama y que va a abrir una puerta que has creído que no se abre. Recibe. Deja que tu alma reciba. Oh, Rababashanda, Kira Barababashara, nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús.